Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este evento en el que vamos a hablar durante los próximos 50-55 minutos. Vamos a intentar no alargarnos y ceñirnos a un tiempo admisible para estar en esta presencialidad virtual en la que nos movemos en los últimos tiempos. Vamos a hablar sobre la nueva etiqueta del neumático. Entra en vigor el nuevo sistema europeo de etiquetado el próximo 1 de mayo. Las modificaciones, ¿qué implica? ¿Qué supone? Lo hacemos de la mano de AFANE, la agrupación de fabricantes de neumáticos que reúne a Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli, a los principales productores mundiales de neumáticos premium. Los neumáticos, parte fundamental en la seguridad del vehículo, el único punto de contacto con la carretera. Lo hemos dicho muchas veces, está claro el cuidado que hay que tener con ellos, la importancia de elegir un neumático adecuado. ¿Qué nos dice la etiqueta sobre él? Vamos a hablar sobre ello. Durante los próximos minutos, sin mascarilla, como nos están viendo, hemos hecho unos test de antígenos previos que garantizan que ahora mismo somos todos negativos y, por lo tanto, con distancia de seguridad, como pueden ver también entre los invitados que ahora mismo les presento, pues vamos a hacerlo sin mascarilla para que también se nos escuche mejor. Un último mensaje, por cierto. Nos van a poder plantear preguntas. Los últimos minutos los vamos a dedicar a responder a las dudas que tengan sobre la etiqueta, sobre afanes, sobre cuestiones vinculadas a la seguridad vial. Lo pueden hacer a través de una sección que hay habilitada en la web desde la que estamos retransmitiendo, desde nuevaetiquetaneumáticos.com. Hay un espacio para formular sus preguntas. Ahí las pueden hacer, las recogemos y al final las planteamos. Para hablar sobre todo esto, tenemos con nosotros a José Luis Rodríguez, al director general de AFANE, de la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos, la nueva identidad de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos. José Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También está con nosotros Fernando López, CEO de GIPA. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y Ana Blanco, que es subdirectora adjunta de circulación de la Dirección General de Tráfico de la DGT. Gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y además también vamos a salir fuera de este estudio. Nos vamos a ir hasta Lérida. Ahí nos va a acompañar en esta jornada Mario Pinilla, que es el presidente de la Asociación de Automoción de Lérida. Es además el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y miembro del Comité Ejecutivo de CETRA, de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines. Qué larga ha sido la presentación. Nos vamos corriendo hasta Lérida y ahí está Mario. Gracias, Mario. Lo veíamos en esa pantalla. Mario, gracias por acompañarnos. A vosotros. No perdemos tiempo, nos vamos a conocer lo primero, lo que nos reúne aquí, José Luis, esa nueva etiqueta del neumático a nivel europeo, presentación 1 de mayo, que llega además con el estreno en AFANE de esa nueva identidad. ¿Qué implican todos estos cambios? Bueno, vamos a verlo. Hay multitud de novedades y yo creo que merece la pena que nos detengamos un poco en cada una de ellas. Vamos a ver qué similitudes y qué nuevos temas aparecen en la etiqueta. Bueno, me vais a permitir, en primer lugar, como explicaba Javier, que haga una pequeña introducción de lo que es AFANE, de por qué hemos hecho este cambio de denominación. Bueno, nos parecía importante tener una cercanía hacia todos nuestros interlocutores, por una parte la administración pública, por otra parte a los usuarios y, por supuesto, a los medios de comunicación. Y en ese sentido hemos buscado un nombre que represente bien el espíritu de lo que somos, pero que de alguna manera sea más cómodo y su aprendizaje sea mayor. Sin duda, tenemos el bagaje de 12 años de trabajo de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos que nos da, evidentemente, un conocimiento bastante profundo de todos los temas que estamos trabajando. Hemos cambiado también nuestra imagen corporativa. Yo creo que se está viendo un poco cómo ha sido este cambio, este nuevo logotipo, en el que hemos querido integrar el valor del neumático y el pavimento con estos tonos grises, con el tono verde que de alguna manera refleja la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, que yo creo que hoy es algo que a todos nos preocupa, es uno de los criterios que en todo momento valoramos a la hora de desarrollar cualquiera de nuestros productos, de nuestras actividades y, por tanto, para nosotros será importante también incorporarlo. En cuanto al objetivo fundamental de AFANE, queda muy claro y llevamos trabajando, como decía, ya muchos años desde la Comisión de Fabricantes de Neumáticos. El foco fundamental es la seguridad vial, la importancia que el neumático tiene en la seguridad vial y cómo todos los interlocutores, como decía anteriormente, la Administración, otras organizaciones, otras instituciones,
el público en general y, por supuesto, el apoyo de los medios de comunicación, pues entre todos vamos a construir, entiendo, un futuro muy positivo para el sector del neumático. Bueno, solamente quería hacer esta introducción sobre lo que es AFANE y, bueno, vamos a centrarnos exactamente en lo que es la etiqueta del neumático. Tenemos que entender, o para ponerlo en contexto, esto está dentro de la política de la Comisión Europea en relación a la eficiencia energética. Tenemos todos claro que es uno de los objetivos claros de la Unión Europea, reducir el consumo de energía y, por tanto, reducir del mismo modo las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero que afectan al medio ambiente. Lo que quizás no sabemos todos es que el sector del transporte supone, como vemos en la presentación, pues un 33% del consumo energético total de la Unión Europea y el 22% de los gases de efecto invernadero. Es decir, que realmente poner el foco en el sector del transporte tiene mucho sentido en la consecución de los objetivos de eficiencia energética de la Unión Europea. Si además vemos el segundo de los datos que aquí estamos representando, que el neumático representa entre el 20 y el 30% en función del tipo de vehículo del consumo de carburante de un vehículo, pues todo aquel esfuerzo que hagamos en conseguir neumáticos más eficientes redundará nuevamente en conseguir menores emisiones, menores consumos energéticos. ¿Por qué una etiqueta? Bueno, creo que una parte, acabo de explicarla, todo lo que está relacionado con la eficiencia energética, pero además no tenemos que olvidar que hay otros parámetros fundamentales, creo que todos entendemos, como son el de la seguridad. El neumático aporta unos valores fundamentales en la seguridad vial. Cuando vamos en nuestro vehículo es el elemento que nos soporta encima de la carretera, que nos ayuda a la maniobrabilidad del vehículo, a la hora de las frenadas, etc. Entonces, el neumático, por tanto, sabemos o explicamos que tiene una eficiencia importante a la hora de enfrentarnos a los parámetros de la seguridad. ¿Por qué aparece la mera etiqueta? La Unión Europea considera que la información que vamos a aportar a los consumidores va a hacer que las decisiones de compra sean enfocadas hacia unos neumáticos cada vez más eficientes y, por tanto, conseguiremos reducir de una manera bastante clara el consumo energético de los vehículos relacionados con el neumático. Y, por último, y esto muy dirigido a los fabricantes, se intenta promover una innovación tecnológica de los neumáticos. Cada vez queremos que los neumáticos los vayamos llevando a la banda más eficiente, tanto en temas de seguridad como en eficiencia energética y reducción de ruido de rodadura. Bueno, la etiqueta, aquí presentamos la etiqueta que ya todos conocemos o deberíamos conocer, regulada bajo el reglamento 1222 del año 2009 y que entró en vigor en el año 2012. O sea, ya llevamos 9 años con esta etiqueta y aparece, que es un poco el objeto de la presentación de hoy, una nueva etiqueta en la que los fabricantes hemos colaborado con las instituciones para definir qué temas o qué aspectos son mejorables y qué otras informaciones serían importantes que aparezcan. Fundamental, entrará en vigor a partir del día 1 de mayo de 2021, es decir, poco más de una semana, empezaremos a ver en nuestros talleres la nueva etiqueta del neumático. No nos preocupemos porque seguro que durante mucho tiempo convivirán ambas etiquetas, pero lógicamente la incorporación de esta nueva, pues como digo, a partir del 1 de mayo pues será efectiva. Como vemos, hay determinadas analogías con la etiqueta antigua y hay algunas diferencias. Vamos a ver, en cuanto a aquellos aspectos que se mantienen, por una parte, siguen los 3 mismos parámetros de clasificación de la etiqueta. El primero de ellos, el de la eficiencia energética, relacionada con la resistencia a la rodadura, que nos permite clasificar a los neumáticos, como veis en esta gráfica que pongo en la pantalla, entre las letras A y E. ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, clarísimamente hay una reducción en el consumo de combustible del vehículo de hasta 0,4 litros cada 100 kilómetros,
que si lo llevamos a la vida total de vida de un neumático, podemos estar pensando en una reducción de hasta 200 euros en el bolsillo de cada uno de los conductores. Es decir, quizás uno de los 4 neumáticos de nuestro vehículo nos pueda salir gratis. El segundo de los parámetros es el de seguridad, medido a través de la adherencia sobre superficie mojada, y en este caso también aparece una nueva clasificación con 5 letras, de la A a la E, en la que más o menos el salto de una letra a la siguiente, pues vemos una reducción de entre 3 y 4 metros en la distancia necesaria para detener nuestro vehículo. Eso es más o menos el ancho de un paso de cebra. Si vamos desde la letra A, la mejor o la más eficiente, a la E, nos encontramos que podemos estar entre 12 y 15 metros, que es más o menos la distancia de 3 o 4 vehículos. O sea que realmente tiene un impacto bastante importante. El tercero de los parámetros, el ruido de rodadura exterior, que como vemos hace que el paso de una letra a la siguiente reduzca o multiplica, si vamos hacia abajo, hasta por 2 o por 4 en el caso de saltarnos 2 letras, el ruido que el neumático hace en la rodadura. Y esto evidentemente tiene un impacto ambiental, sobre todo en la circulación en las grandes ciudades. Estos 3 parámetros, como digo, se mantienen de la etiqueta anterior, si bien, como se habrá podido ver, se modifican los pictogramas, se cambia un poco la clasificación. En la primera etiqueta teníamos 7 categorías, en estas tenemos solamente 5 y, bueno, a su vez, los datos que soportan estas categorías, lógicamente, han cambiado. Si vamos a lo que sí es nuevo, pues también vemos, y aquí en la pantalla podemos ver ambas etiquetas, y yo creo que se aprecia claramente los cambios que decía anteriormente del rescalado, de los pictogramas, etc. ¿Qué aparece nuevo? Por una parte, toda la información referente al neumático. La marca comercial o el fabricante del neumático, aparece un código QR que nos dará acceso, ahora lo veremos con un poco más de detalle, a una base de datos de productos de la Unión Europea relacionada con aspectos de eficiencia energética. En esa misma base de datos aparecen pues lo que son electrodomésticos, televisores, información sobre Internet, bombillas, bueno, pues todo esto, estos elementos que creo que el usuario ya conoce de una forma bastante más clara, se van a ver ahora apoyados también con la incorporación del neumático. Aparece también una identificación clara sobre el tipo de neumático que estamos hablando, las dimensiones del mismo. Todo esto podría hacer, como de hecho algún fabricante ya ha hecho, que se elimine otro tipo de etiquetas que estábamos quizás más acostumbrados a ver en nuestros neumáticos. Y aparecen 2 nuevos pictogramas, como vemos en la parte inferior de la etiqueta, uno que nos da información sobre la utilización de neumáticos en condiciones de nieve y el último pictograma, el que tenemos abajo a la derecha, nos da información de aquellos neumáticos que son capaces de traccionar en condiciones de hielo. Centrándonos un poco en el código QR, como decía, esto nos da acceso a esta base de datos europea de productos para el etiquetado energético, y dentro del acceso que todos los usuarios vamos a poder hacer, vamos a encontrar sobre todo 3 documentos. Por una parte, lo que se denomina la ficha de información de producto, como se está viendo en la pantalla, con todos estos datos que de alguna manera al consumidor nos dará pues información tanto del neumático que estamos utilizando, de las fechas de producción y algún otro tipo de información adicional si hubiera algunas condiciones especiales de montaje o de utilización. Tendremos la posibilidad de descargar físicamente la propia etiqueta y además encontraremos la información de los datos de contacto del fabricante del neumático por si en algún momento dado tuviéramos que hacer algún tipo de consulta técnica o algún tipo de reclamación, etc. Bueno, este aspecto realmente no cambia excesivamente con respecto a lo que ya conocíamos de la etiqueta anterior, y es qué agentes se ven involucrados o implicados con la etiqueta. Indudablemente, al ser el primer elemento, aguas arriba, sería el proveedor, el propio fabricante, que tendrá que aportar toda la información del neumático, establecer las clasificaciones de ese neumático en base a lo que el reglamento de la etiqueta establece e incorporar toda esta información en la base de datos EPREL que hemos explicado.
Los distribuidores de neumáticos, es decir, todos los puntos de venta, tendrán que aportar también la información y tener claro que la etiqueta tiene que estar visible. Como digo, el objetivo fundamental es que en la compra de un neumático el consumidor pueda tener acceso o no pueda, tenga acceso a toda la información que aporta la etiqueta. Aparece como novedad en este reglamento los distribuidores de vehículos. Es obligado que en la compra de cualquier vehículo nuevo se aporte la información de los 3 parámetros que hemos comentado de la etiqueta. Y por último, a los proveedores de servicios de alojamiento de datos se les exige también que la información de la etiqueta esté siempre próxima a la información del precio, que es lógicamente la que todo usuario cuando consultamos por Internet vamos a buscar. En cuanto a otros aspectos, y con esto voy a terminar, evidentemente es un compromiso de todos los países que forman parte de la Unión Europea de que el reglamento sea respetado y las leyes de competencia se cumplan y establezcan las normas para que el mercado sea, como digo, dentro de la competencia. Por tanto, se establece un mecanismo de vigilancia de mercado consensuado con todos los países europeos y que de alguna manera perseguirá el que la información, tanto la que viene desde el proveedor como la que recibe el usuario, cumpla todos los requisitos del reglamento. Hay una parte importante que es la posibilidad de incentivos a la compra de neumáticos eficientes, centrada exclusivamente en este caso en los neumáticos de categorías A y B en cuanto al parámetro de seguridad y al parámetro de eficiencia en consumo de carburante. Por tanto, el objetivo claro, y con esto finalizo, del reglamento de la etiqueta, y que yo creo que es lo que todos perseguimos, es conseguir que los consumidores y los productores se unan en el esfuerzo de conseguir neumáticos cada día más sostenibles. Y un breve recordatorio que hacemos siempre, que nos parece importante, y es que si los usuarios y los conductores no mantenemos, no cuidamos básicamente nuestro neumático, todo esto que yo he explicado no servirá para nada. Si llevamos los neumáticos con un dibujo de la banda de rodadura insuficiente, con una presión inadecuada, con golpes, con algún tipo de defecto, pues evidentemente nada de lo que hemos explicado hasta ahora tendrá valor. Por tanto, siempre este recordatorio es importante. Los neumáticos nuevos con esta etiqueta son impecables, pero luego hay que vigilar que continúen estando en buen estado. José Luis, cuánta información, qué interesante. La vamos a sintetizar en un vídeo en el que les contamos de manera muy resumida las principales novedades de esta nueva etiqueta. Una etiqueta que, por cierto, en los talleres se va a presentar también y va a estar muy visible, porque es muy importante que cuando el consumidor vaya sepa, oye, ¿me tienes que preguntar de esto o qué me tienes que contar? Correcto. Permíteme, Javier, que presente, tenéis aquí mis datos de contacto, cualquier consulta, cualquier tema que a lo largo de la jornada de hoy o posteriormente podáis tener, pues podéis hacerlo, como digo, con las direcciones que aquí aparecen. Como decías, Javier, es importante la presencia de la etiqueta en los talleres. Para eso, desde Afane, hemos diseñado un cartel que ya estamos viendo, que vamos a distribuir en todos los talleres a lo largo de toda la geografía española, para que, de alguna manera, cuando el consumidor entre en el taller pueda verlo y pueda decir, anda, pues esto me interesa porque me está hablando de parámetros que al final afectan a mi bolsillo, afectan a la seguridad de mi familia cuando estemos dentro del vehículo. Entonces, voy a preguntar en el taller, voy a incidir un poco para que me aporten esta información. Es el objetivo que buscamos. Como digo, empezaremos a distribuirlo próximamente y a partir del 1 de mayo espero que en todos los talleres lo podamos tener visible. Bueno, luego le preguntamos a Mario a ver si lo tiene en el sitio más visible de todo el taller. Ahora sí, vamos a ver ese vídeo con el resumen de las principales novedades que tiene esa etiqueta europea del neumático que entra en vigor el próximo 1 de mayo. Hola, soy Cristóbal, el neumático que vela por tu seguridad. Puedo ser de la marca Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin o Pirelli, y cumplo con creces las normas valoradas en la nueva etiqueta que certifica la calidad de los neumáticos de tu coche. Te hablo en representación de Afane, la agrupación de fabricantes de neumáticos. ¿Qué es Afane? Es la organización que vela para que mis compañeros neumáticos y yo te llevemos a donde tú quieras con la máxima seguridad. Y yo, Cristóbal, voy a trabajar para que vigiles y cuides tus neumáticos, que son esenciales para tu seguridad.
Por eso es importante que conozcas la nueva etiqueta del neumático. Desde el 1 de mayo de 2021, el nuevo reglamento sobre etiquetado de neumáticos aprobado por la Unión Europea establece la información que los fabricantes deben incorporar en cada neumático que se vende. Puedes mantener los que usas ahora hasta que los tengas que cambiar. En ese momento, te interesará conocer qué información aporta esta etiqueta. Si miras bien las valoraciones de la nueva etiqueta, apuestas por tu seguridad y la de tu familia, y también por la de los viajeros que van en otros vehículos. Para que todos circulemos más tranquilos, se etiquetarán los neumáticos de turismos, furgonetas, autobuses y camiones. La etiqueta es muy completa. Te da información para que ahorres y cuides el medio ambiente. Así podrás ver qué neumáticos te permitirán ahorrar combustible y generan menos emisiones de CO2, y elegir el de mayor eficiencia energética o el de menor ruido de rodadura. Toda esta información aparece calificada en una escala de colores. En materia de seguridad, la etiqueta califica el comportamiento de tus neumáticos sobre el asfalto mojado. También refleja su nivel de adherencia en los pavimentos con hielo o nieve. Los indicadores de eficiencia energética y adherencia sobre mojado se mantienen en el centro de la etiqueta, mientras que en la parte inferior aparecen los datos de contaminación acústica y adherencia en condiciones de nieve y hielo. Ya sabes que la invención de la rueda cambió la historia de la humanidad. La rueda sigue girando y ahora disfruta de todas las ventajas de las nuevas tecnologías, incorporando un código QR que te permite acceder a más información sobre tu propio neumático. Con este código QR puedes consultar la base de datos de la Unión Europea, EPREL, donde aparecen las diferentes clasificaciones para los neumáticos, así como la hoja de información de producto del modelo que se esté buscando. Tu neumático incorpora, debajo del código QR en la parte superior de la etiqueta, el nombre del fabricante, denominación del neumático, su dimensión e índice de carga y velocidad. Con esta etiqueta podrás tener más información y más legible cuando compres tus neumáticos, especialmente en lo relativo a la seguridad y a la sostenibilidad. Porque recuerda que los neumáticos de mala calidad incrementan el consumo de combustible entre un 20 y un 30%, aumentan sustancialmente el recorrido que necesitas para frenar, pierden adherencia y molestan a todos con mucho más ruido. Por tu seguridad, por tu ahorro y por el cuidado del medio ambiente, recuerda estudiar la etiqueta del neumático para elegir bien. El planeta y todos los que disfrutamos de él te lo agradeceremos. Este es un sabio consejo de tu neumático Cristóbal. ¡Hasta pronto y buen viaje! Son las principales novedades de esa nueva etiqueta europea del neumático, novedades que como consumidores tenemos que conocer, pero que sobre todo quienes tienen que conocer son los instaladores, aquellos que tienen que recomendarnos qué neumáticos podemos utilizar en nuestros vehículos, y sobre eso habla la segunda edición del estudio especial Valoración de la etiqueta europea del instalador, que ha realizado GIPA, como la primera edición, y está con nosotros su CEO Fernando López para comentarnos los detalles de esta edición y la mejora respecto a la anterior, donde había un cierto desconocimiento. Sí, partíamos con algunas deficiencias. Primero, encantado de estar con vosotros y es la primera vez que estoy contento de que me digan que soy un tío negativo. Pero los protocolos que han instaurado son tremendamente estrictos y contento de ser negativo y poder estar esta mañana con vosotros. Sin dilación entramos directamente en los datos. Como ha servido la introducción, es muy interesante el estudio porque comparamos un estudio realizado en el año 2018 contra el estudio que acabamos de realizar ahora y ver cómo ha ido cambiando significativamente el conocimiento de la etiqueta por parte de los profesionales. A modo de introducción, de metodología, 500 entrevistas a diferentes profesionales de manera face-to-face, es decir, en lugar de trabajo del profesional, pudiendo jugar con la etiqueta y viendo qué conocía y qué no conocía y haciéndole algunas preguntas trampas, como vais a ver a lo largo de esta breve presentación. ¿Vale? Lo primero es si lo conoce o no lo conoce. La etiqueta la conocemos de la presentación anterior, es bien conocida por casi todos qué tipo de información lleva, y si nosotros preguntábamos directamente a los profesionales, ¿conoce la etiqueta?, la contestación es directa, es sí, y no sacábamos nada más. Con lo cual teníamos que entrar un poquito más en detalle. Buen dato, ¿vale? Para entrar en los datos de conocimiento, como decía, jugamos con dos tipologías de informaciones, unas que son verdaderas, es decir, la etiqueta sí proporciona ese tipo de información, y otras que son totalmente falsas. Y vemos a ver si aciertan o no aciertan, es decir, si conocen o no conocen. Como decía, buenos datos, mejoramos con respecto al año anterior. La primera diapositiva a niveles de datos,
Podéis entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero lo que más aporta es ver que la mayoría de los profesionales, y cuando hablamos de la mayoría de los profesionales, hablamos de 4 grupos de profesionales muy relacionados directamente con el neumático, como son las redes oficiales, los concesionarios, los talleres mecánicos independientes, pero con actividad de neumático, los especialistas de neumático y, por último, los autocentros y servicios rápidos. Si veis los porcentajes, la totalidad, podríamos decir, de los profesionales de la reparación en relación con el neumático conocen la jaqueta de información del neumático y, por lo tanto, están informados sobre qué información hay. Pero vamos a entrar un poquito más en el detalle y voy a pasar un poco rápido sobre algunas de las diapositivas porque el mensaje no cambia drásticamente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cojo como ejemplo el concesionario. Como veis, hay un montón de ítems en ese gráfico, en la parte de la izquierda, pero hay 3 que están remarcados. Esos 3 ítems son los verdaderos, son los que la etiqueta sí informaba y sí informa sobre el neumático. Y hay otros ítems que no está esa información disponible en la etiqueta. Un mensaje que se va a repetir en las próximas 3 diapositivas. La parte de arriba, es decir, la información verdadera que contiene la etiqueta es plenamente conocida y mejorando con respecto al año 2018. Muy buena noticia, fantástica noticia. Los profesionales no solo la conocen, sino que la conocen muy bien. Y lo que se reduce, esas flechitas rojas que veis en la parte de abajo, es todo aquello que habíamos puesto como fake, como falso, reduce el conocimiento. Es decir, nos detectan en que no son informaciones que hoy están disponibles en la etiqueta. Resumiendo, este es el concesionario. Si pasáramos al taller mecánico independiente, exactamente lo mismo. La parte de arriba, lo que es verdad, sí lo conoce y con bastante porcentaje, con porcentajes bastante altos. La parte de abajo, totalmente residual, es decir, lo que no lo lleva, ellos detectan que no lo lleva. El taller especialista de neumático, un conocimiento casi pleno de la etiqueta, como no podía ser de otra manera. Y por último, los autocentros y servicios rápidos de la misma manera. Interesante ver cómo esa parte roja, esa parte de abajo, con esas flechas rojas, va disminuyendo y si siguiéramos en el tiempo haciendo el mismo estudio, desaparecería. Es decir, nos demostraría que la etiqueta no es solamente conocida, sino que es conocida en profundidad. Es decir, saben perfectamente qué parámetros de información tiene la etiqueta. Esa es una buena noticia y es la primera conclusión de este estudio. Lo siguiente es si realmente influye la recomendación del neumático. Bueno, cogemos las 3 variables de las que tenemos información, o de las que la etiqueta proporciona información. La adherencia en suelos mojados, la eficiencia energética y el nivel de ruido realizado por los neumáticos. Como veis, está ordenado por orden y está ordenado por el orden de uso a nivel de argumentos comerciales. Realmente, ¿para qué se utiliza la etiqueta o principalmente para qué argumentos proporciona la etiqueta desde el punto de vista comercial? La adherencia en suelo mojado. Es el argumento más usado por la mayoría de los profesionales. Luego es verdad que tenemos unos poquitos profesionales, y digo poquitos porque estamos más o menos en un tercio de ellos, que sí, la eficiencia energética les sirve como un argumento comercial, y muy poquitos de ellos, desafortunadamente, sobre el ruido. Hoy la etiqueta, como está definida, es un buen argumento, la conocen y es un argumento sobre todo basado en la adherencia en suelos mojados. Fijaros que estamos por encima del 70% en cualquiera de los canales. Otra información importante es si se es transparente, si se proporciona esta información al usuario en el proceso de compra del neumático. Veis 3 colores, la parte naranja es la más interesante, es la que sí se hace, es decir, sí se informa al usuario, sí se le da información al usuario en el proceso de compra o cuando está pagando el neumático se le adjunta esa pegatina con la factura. La parte gris es, bueno, a veces, principalmente por demanda o cuando me acuerdo, y la parte verde, desafortunadamente, es la que no lo están haciendo. Buena y mala noticia. Buena noticia es que hay 2 canales, que es el taller especialista de neumático y el autocentro y servicio rápido, con un peso del neumático muy grande, en el que ya es un más, es un deber informar al usuario sobre qué tipo de neumático está instalando. Es decir, le está dando la información que viene en la etiqueta. Tenemos el taller mecánico independiente, que el neumático está dentro de su actividad, pero no es la principal actividad dentro del taller mecánico independiente, en el que todavía está un poquito retrasado respecto a sus colegas. Y el concesionario, que se ha quedado a medio agua. Depende la red, depende la tipología de marca que tenga por detrás, depende del perfil que tenga el concesionario, así informa o no informa. Y es el único que ha perdido un poquito con respecto al año 2018. En términos generales, aquellos canales que tienen mucho peso del neumático sí utilizan la pegatina, la etiqueta, y además sí informan de manera regular al usuario. ¿Vale? Y ya para terminar, es la nueva etiqueta. La nueva etiqueta estamos hablando, no es nueva, es ya, es decir, es mañana. Pues vamos, hemos preguntado si ha habido gente que ha hecho deberes. Es
decir, si ha querido informarse sobre qué cambios trae la nueva etiqueta. No voy a repetir lo que José Luis de una manera magistral ha explicado sobre los cambios de la etiqueta nueva y la etiqueta vieja que van a convivir durante los próximos meses, pero sí entramos directamente en los datos. Fijaros que la etiqueta vieja, si me permitís la expresión vieja, aunque va a convivir durante los próximos meses y a lo mejor a lo largo del año con la nueva, era perfectamente conocida. Sobre la etiqueta nueva, el porcentaje de profesionales que han tenido iniciativa en conocer o en tener acceso a información de la nueva etiqueta es muy bajo. Solamente el 28%. Entonces, un buen warning de que todavía hay trabajo por delante para informar, transmitir información a todos los profesionales. No ha habido un trabajo de adelanto, con lo cual necesitamos darle más información a los talleres. De momento, pocos talleres informados sobre qué tipo de información va a proponer la nueva etiqueta. Y entramos en el detalle de ese 28%, 14% sí tiene un conocimiento, declara que tiene un conocimiento bueno de la etiqueta, y 14%, bueno, le suena de algo que va a haber una nueva etiqueta, con lo cual no lo podemos considerar como profesionales informados sobre la nueva etiqueta. De ese 14% del verde oscuro que veis en la pantalla, lo dividimos a su vez en dos. Ese 3% que sí tienen una información buena sobre la etiqueta y ese 11% que, bueno, sí sabe algo, pero no está bien informado. Es decir, resumiendo, solo 3% de los profesionales hoy, a día de hoy, todavía es verdad que no está implementada la nueva etiqueta, conocen con buen detalle qué informaciones va a traer la nueva etiqueta. Fijaros el gráfico de la derecha, el mismo juego que hicimos al principio de la presentación. Ítems verdaderos de la nueva etiqueta, ítems falsos de la nueva etiqueta. Aquel 3% que sí ha tomado tiempo para informarse, sí está bien informado. Acierta plenamente en los ítems que la etiqueta informa. ¿Vale? Con lo cual, un nuevo proceso, una nueva aventura sobre el mercado del neumático y todavía trabajo por hacer, que no dudo que lo van a hacer todas las asociaciones y todos los fabricantes de neumáticos. ¿Vale? Qué interesante, Fernando, la información, qué buena la evolución, que se vea que va cuajando de manera lenta. También hay que seguir el trabajo, como bien decías, y vamos a ir de lo general a lo particular. Nos vamos precisamente hasta un taller, hasta un representante de un taller. Nos vamos hasta Lleida, lo comentábamos antes, le saludábamos antes a Mario Pinilla. ¿Qué tal? Bueno, veíamos esos datos, veíamos esa nueva etiqueta, ese cartel que va a repartir, que va a distribuir Afane. ¿Qué acciones tienen previstas en realizar para que todos, empleados y consumidores, sepan pues, la importancia de conocer qué están poniendo en sus coches? Bueno, pues en principio ya tenemos una primera acción, ¿no? Con el Consorcio Nacional de Industrias del Caucho y Afane, conjuntamente para los talleres de Cetra, para informar sobre el nuevo etiquetaje, ¿no? Entonces, solo está pendiente de momento de poner fecha, ¿vale? Ya está todo preparado y en breve pues, se pondrá fecha para informar a nuestros talleres. Estamos hablando que somos unos 20.000 talleres a nivel nacional, ¿vale? Entonces, va a haber una difusión importante sobre el tema este, ¿no? El nuevo etiquetaje. Y en el caso de la formación del personal, porque tan importante es el mostrarlo como luego, pues, como explicaba ahora Fernando en las conclusiones de ese estudio, el conocer en detalle qué aporta, qué información nos da, qué implica esa información. Correcto. Entonces, con el webinar que vamos a hacer, se explicará y habrá pues, un turno también de posibles dudas que pueda haber, ¿no? Y explicar, evidentemente, todas sus novedades, bueno, como muy bien ya ha explicado, ¿no? O sea, ya se ha hablado en esto en este momento. Desde su experiencia ahí en el taller, a pie decía antes, coches, por cierto, son coches, autobuses, furgonetas, salvo las motos. Los neumáticos de motos están excluidos de este etiquetado, pero todo el resto del transporte por carretera sí está incluido, que esto es importante, que es una novedad, lo explicaba antes José Luis respecto a la etiqueta anterior. ¿Qué es lo que perciben que valora más el cliente que va a adquirir un neumático? Bueno, hasta ahora el cliente ha preferido el criterio del profesional, ¿no? Se deja aconsejar, ¿no? Sí que es cierto que últimamente el cliente empieza a preguntar pues, por todo el tema medioambiental, el tema de lo que es la adherencia, superficies mojadas en la frenada y demás, ¿no? Cada vez hay mucha más información y el cliente hay una clara tendencia a preguntar sobre esto, ¿no? ¿Y perciben la diferencia entre un neumático premium y uno que no lo es? Todos esos beneficios que aporta más allá de esa etiqueta de precio que todos miramos también. Pero bueno, claro, primero sí. Perdona, digo,
Digo, primero, claro, la primera entrada siempre es el precio, ¿no? Entonces, somos los profesionales los que tenemos que informar, ¿no?, de cuáles son las diferencias y las ventajas, ¿no?, evidentemente, en todo esto. Entonces, cuando empiezas a hablar y empiezas a explicar un poco sus ventajas, pues en muchas ocasiones el cliente se declina por este tipo de neumáticos, ¿no? Premium, sí, por descontado. ¿Vale? Mario, ¿a usted la nueva etiqueta qué le parece? ¿Le parece que si la hubiera diseñado usted incluiría todos los datos que incluye esta? Bueno, hay una mejora muy importante, ¿no?, con la anterior, ya había mucha información. Con esta etiqueta, pues bueno, se han simplificado algunas cosas, se han puesto pues nuevos datos, como muy bien ha dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del QR es muy importante, ¿no?, sobre todo para los clientes, ¿no? Todo el mundo lleva su móvil, mira a ver cuál es su eficiencia energética, pues es un tema que está en alza, ¿no?, y que toda la gente pues está interesada en todo esto, ¿no? Bueno, mucho camino. Entonces ya digo, perdona, dime. No, la distancia digital suele ser mayor que la física muchas veces, porque con el retorno y la diferencia nos solemos interrumpir. Le iba a decir que mucho camino por delante del que tenemos a partir del 1 de mayo para ir progresando, para que el próximo estudio dé todavía mejor conocimiento y gracias por atendernos y por el trabajo. Mario. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, conocemos ya cuáles son los detalles de esa etiqueta, conocemos también el conocimiento que hay en el mercado de la misma y qué es lo que nos queda para tener un mapa completo. Pues la visión de quien nos vigila y de quien se preocupa por nuestra seguridad, diríamos el supervisor en términos financieros de la Dirección General de Tráfico, Ana Blanco, la importancia, lo decía José Luis, de cuando se compra un neumático saber qué se está comprando, pero luego también de mantenerlo en condiciones adecuadas. Por supuesto, por eso estamos encantados, ¿no?, de participar hoy en esta jornada. Vemos, no sé, se alía mucho con los objetivos de la Dirección General de Tráfico, ¿no?, que es un poco lo que quiero trasladar y explicar, ¿no? Todos conocen, ¿no?, el interés, ¿no?, de la Dirección General, lo que nos motiva, ¿no?, nuestro día a día, nuestras distintas intervenciones en todos los ámbitos. Bueno, pues tenemos un reto por delante, como todos conocemos, ¿no? En la próxima década queremos avanzar en seguridad vial, ¿no? Ofrezco en esta presentación, en esta diapositiva, cómo vamos nuestros objetivos que nos habíamos planteado, ¿no?, a nivel de reducción de siniestralidad en Europa y en España, y vemos que tenemos que seguir avanzando, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer en la próxima década? Bueno, pues nosotros hemos abrazado lo que los expertos internacionales están avalando, ¿no?, lo que es el sistema seguro, que es decir, cómo todos los aspectos de la seguridad vial pueden contribuir para que alcancemos esos objetivos ansiados, ¿no?, de reducción en un 50% de las víctimas mortales para el año 2030. ¿Y cómo? Pues fijándonos mucho en pilares fundamentales, ¿no?, como son la infraestructura y los vehículos, ¿no? También, por supuesto, incidiremos, ¿no?, en comportamientos más seguros, por supuesto, ¿no?, de nuestros conductores y nuestros distintos ciudadanos en sus modos de desplazamiento. Pero somos muy conscientes de que cuando hablamos de sistema seguro, un vehículo seguro ya aporta, ¿no?, tiene una capacidad de contribuir fundamental. Y el vehículo es un sistema, ¿no?, en sí mismo, tiene piezas y si alguna de ellas pierde, digamos, esas capacidades, bueno, pues el sistema sufre y no está aportando toda la seguridad que puede hacerlo. Pero también nos inspiramos también en este marco de actuación en unos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hemos visto cómo esa etiqueta no solo y fundamental aporta seguridad vial, pero también va a contribuir en otros aspectos, ¿no?, iniciativas y objetivos que nos hemos marcado como sociedad para el futuro, ¿no?, como es mejorar nuestra salud con la reducción de accidentalidad, acción por el clima y en ¿no?, una mayor eficiencia, cómo contribuir también a la mejora de nuestras ciudades, esa habitabilidad, el ruido, ¿no?, impacta de forma significativa, y alianzas, ¿no? Al final, el sistema seguro también lo dice, responsabilidad compartida. Aquellos que nos están escuchando desde los talleres, qué importante, ¿no?, es llegar a ese ciudadano, que es ese consumidor, informarle para que él pueda contribuir, ¿no?, que con toda la información pueda contribuir a esos objetivos que nos hemos marcado como sociedad, ¿no?
También decía, un poco abundando, para que tengamos las cifras, ¿no? Nos referimos aquí al año 2019, 1.755 fallecidos. Sabemos que no nos lo podemos permitir como sociedad, pero es más, ahí aparecen, ¿no?, cifras relevantes, ¿no?, como los vulnerables. Hablábamos de algunas medidas concretas de cómo las distintas categorías puede contribuir y marcar esa diferencia, ¿no?, de 3 metros y protección, ¿no?, y proteger a un vulnerable, por ejemplo, ¿no?, o un alcance ya en carretera. Muy orientados, ¿no?, a nuestros problemas, que, como digo, son esos fallecidos, esa carretera convencional, y el neumático tiene una contribución importantísima. Pero también nuestros problemas o nuestros dolores son esas emisiones, esa contribución, ¿no?, que el sector transporte, y que tenemos que hacerlo cada vez más eficiente, y en nuestra movilidad diaria y en el transporte, digamos, de nuestras mercancías, bueno, pues no lo hagan con un impacto negativo, ¿no? Y vemos esta contribución. Y el ruido, ¿no?, que cada vez se va poniendo en valor, ¿no? Quizás no lo teníamos tan en cuenta, pero en la zona, fundamentalmente en nuestras ciudades, es un valor también importante. Centrándonos, como digo, en cómo esa parte, ¿no?, fundamental del vehículo y la seguridad vial, vemos cómo el neumático aporta eficiencia a ese comportamiento, ¿no?, del vehículo en cuanto a su estabilidad también, y el parámetro de la distancia, vemos distancia de frenada. Nosotros en nuestras infografías y nuestra comunicación, ¿no?, a los conductores les decimos, bueno, pues cómo calculando, ¿no?, vemos en el gráfico, en una distancia de frenada habitual, si el neumático no está en condiciones adecuadas, pues en el menor de los casos puede contribuir a una distancia de frenada de 5 metros adicionales, que puede ser, digamos, esa diferencia entre una lesión grave o incluso un fallecido, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, insisto, es fundamental. Adherencia, también lo te planteamos, y luego nuestra legislación, para que veamos que es importante. En Reglamento General de Vehículos, que es el instrumento que regula todas estas características técnicas en relación a los neumáticos, es mencionado 33 veces. Estamos muy en el día a día de aportar valor, y cómo ese sistema tan concreto, ese elemento tan concreto, influye en la seguridad. ¿Cómo vemos, ¿no?, desde DGT este reglamento, ¿no?, que entrará en vigor el 1 de mayo? Pues estamos, digamos, todos como sociedad estamos de enhorabuena. Que Europa haya planteado, ¿no?, esta mejora sobre el etiquetado, pensamos que va a contribuir, ¿no?, a que el consumidor conozca nuevamente un paso más, que conozca estas propiedades cuando tiene que tomar una decisión de compra. Y, como dice el propio reglamento, vemos que va a ir a tener, digamos, ser más eficientes en nuestros desplazamientos. También los neumáticos se conseguirá, en definitiva, que se tenga información sobre que sean más duraderos, ¿no? La parte de innovación me parece muy relevante. En seguridad vial, todo el camino que hemos ido avanzando en cuanto a la mejora de seguridad vial va de mano de la innovación, ¿no? En los mejores vehículos, como decía, mejores carreteras, y esa contribución que se puede hacer, ¿no?, a la innovación en mejorar estos parámetros, creo que es fundamental, ¿no? Y, como hemos dicho, aportando mayor seguridad, ¿no?, y siendo más silenciosos, ¿no? Desde DGT, cómo afrontamos un poco en nuestro día a día nuestra relación para garantizar esa durabilidad o el estado perfecto, ¿no?, de los neumáticos, que es lo que ambicionamos, ¿no?, en el día a día, ¿no? Pues tenemos distintas estrategias. Tenemos una directiva europea que bueno, hubo una transposición al reglamento, digamos, a la normativa española, que es la inspección técnica de vehículos comerciales en carretera, ¿no?, que afecta fundamentalmente a vehículos pesados y furgonetas.
Bueno, pues en esa ITV en carretera se comprueba, uno de los digamos, de los aspectos que hay que controlar es el estado del neumático, ¿no? Pues, también tenemos campañas de vigilancia en las que vemos muy focalizadas en el estado del vehículo, en el que lógicamente se monitoriza y sabemos que la normativa establece, bueno, pues una profundidad, digamos, de ranura de neumático para garantizar esa adherencia. Bueno, pues en todas esas campañas nosotros velamos, ¿no?, porque a lo largo de la vida de los vehículos vayan manteniendo toda su seguridad y como puede ser también mediante unos neumáticos adecuados. También nos hemos venido adaptando y yo creo que también hay que poner en valor, ¿no?, que el nuevo reglamento habla de incentivos, ¿no?, y de ver las estrategias, y ahí como administración tenemos que ver, ¿no?, qué podemos hacer, incentivar para el uso. El primer motivo es sus características, pero aparte, en determinados entornos, y lo hemos hecho nosotros en nuestras instrucciones de vialidad invernal, el cómo garantizar que determinados transportes, pues para el abastecimiento, ¿no?, utilizando esos digamos, neumáticos de invierno, pues sea posible, ¿no? Hablamos para autobuses en determinados entornos rurales, ¿no? Ahora que se habla tanto de España vaciada, era crítico, ¿no?, el que en situación de nevadas esos autobuses escolares, por ejemplo, pudieran seguir haciendo la ruta. Y es posible gracias a que disponen de neumáticos de invierno. Son pequeños detalles, pero que al final vamos construyendo, digamos, un sistema de seguridad. Y continuaremos también con nuestras campañas, ¿no? Nos gusta informar a los usuarios de cómo la conducción eficiente, ya vinculado al neumático eficiente, pues ya es un plus, ¿no? Presión de los neumáticos, reforzamos esos sistemas, digamos, esos mensajes, sabiendo que siempre contribuyen a que esa distancia de frenado sea menor y aporte, por lo tanto, seguridad. Por mi parte, nada más esta mañana y bueno, dar enhorabuena, vamos dando pasos y bueno, DGT quiere, como no puede ser de otra forma, contribuir y dar este mensaje de que entre todos podemos construir este sistema seguro. Todas las presentaciones han suscitado preguntas que tenemos de aquí por parte de quienes nos están siguiendo en este evento. Saben que pueden formular esas preguntas a través de una pestaña que tienen para poder incluirla. Nosotros las recibimos y las transmitimos sin trampa ni cartón. Nos están preguntando por qué las motos no están incluidas, por qué los neumáticos de motos no están incluidos, José Luis. Y también si los datos, estamos hablando de datos, por ejemplo, de distancia de frenado para automóvil. Entiendo que también hay esos mismos datos indicados para otro tipo de vehículos, autobuses, camiones, etcétera. Sí, efectivamente. Respondiendo a la primera pregunta, bueno, por una parte, como he explicado anteriormente, el foco se ha hecho sobre todo en las 4 categorías que hemos comentado, turismos, camioneta ligera, autobuses y camiones, porque es donde el ahorro energético que se consigue o que se persigue puede ser mayor. Bueno, en el neumático de moto estas ventajas son menores y, por tanto, de momento pues, se ha dejado fuera del alcance del reglamento. En cuanto a todos los diferentes datos que yo he aportado, centrados en este caso en la categoría C1, que serían turismos 4x4, etcétera, efectivamente tenemos también datos y si quieren me pueden pedir, les puedo aportar perfectamente información con datos ya mucho más concretos para lo que son camiones, camionetas, autobuses, etcétera, pero sí, evidentemente, estas ventajas las conseguimos en cualquiera de las diferentes categorías de vehículos. Hay varias preguntas también en las que, Ana, nos plantean si no sería un buen momento para plantear por parte de DGT una campaña más directa sobre la importancia del cuidado del neumático, de la vigilancia, por lo que estaba comentando. Y de hecho, la última pregunta, por ejemplo, dice es importante que el ciudadano sea consciente de este avance de cara a la mejora de la seguridad vial en España. ¿Por qué no se incide más en ello? Insisto, yo creo que en nuestras campañas, y lo hemos hecho, tenemos campañas recurrentes sobre condiciones del vehículo, incidimos en el neumático, pero bueno, cogemos un poco ese guante, ¿no?, de aprovechar esta ocasión bueno, para transmitir que entra una nueva normativa, un nuevo etiquetado y bueno, yo creo que es una buena ocasión. Compartimos que venimos habitualmente e incidimos, pero yo creo que insisto, creo que es una buena ocasión para reforzar el mensaje.
Fernando, por las buenas prácticas que detectáis en aquellos que sí han hecho la tarea, hasta ahora nos preguntan cómo se puede contribuir a que los talleres tengan mejor información y a que la cuenten mejor a los usuarios con la nueva etiqueta. No hay secretos en esto. España es extraño porque suele haber para muchas cosas, ¿no? Sí. Claro, trabajo. España a nivel de postventa es un país muy atomizado, con muchísima cantidad de talleres muy pequeñitos repartidos a nivel nacional, con una cantidad de distribuidores y tiendas que suministran neumáticos y componentes habitualmente a lo largo del día 2 veces, 3 veces, y la distribución tiene un papel clave. Es decir, la manera de llegar a cada uno de los talleres que tenemos en España es conjuntamente asociaciones, fabricantes y distribuidores. La distribución es esencial, porque es el que tiene el control, bien entendido la palabra control, del taller, tiene el contacto diario con el taller. La manera más rápida de llegar a un taller es que su distribuidor diario, que lo ve diariamente, pueda proporcionarle la información, los elementos, los pósters, los argumentos, le pueda formar si ese es llegado al caso. La distribución, clave. Una pregunta muy específica, Ana, sobre el pictograma en concreto de la nieve. Nos plantean recuerdan que en España sigue estando vigente el de M+S, Mountain plus Snow. Entonces, si puede llegar a generar confusión, si se va a hacer algo en esa línea de homogeneización. Está claro y somos conscientes, digamos, de ese detalle, digamos, técnico. La normativa a veces no es ágil, ¿no?, en su modificación, pero estamos pendientes y somos conscientes de esa necesidad, digamos, un poco de actualización y bueno, en ello estamos. Entiendo que no debería generar un problema ahora mismo, pero trabajaremos para que todo sea, digamos, completo. José Luis, ha salido la palabra incentivo y hay varias preguntas alrededor de estos incentivos. ¿De qué tipo podrían ser? ¿Va a haber una propuesta formal de realmente que se incentive de alguna manera pues la adquisición de neumáticos premium que tengan unas mejores características, lo que decíamos, en sostenibilidad, seguridad por parte de Afane? Bueno, desde luego nosotros desde ya hace mucho tiempo, desde 2012 que apareció la primera etiqueta, venimos trabajando con la Administración buscando este tipo de actuaciones. Bueno, de momento, hoy por hoy, la Administración está muy focalizada en lo que es las ayudas a la compra de vehículos más eficientes, con lo cual pues, lo que son componentes queda un poco en segundo lugar, pero desde luego por parte de Afane no va a quedar el seguir buscando este tipo de colaboraciones. Tenemos además ya alguna experiencia en otros países europeos. Alemania creo que es pionero en este momento en ofrecer incentivos a la compra de neumáticos eficientes en términos de eficiencia energética. Y bueno, este modelo nos puede servir un poco al resto de países de la Unión Europea para enfocarlo en ese sentido. Pero sí, desde luego nos parece fundamental, un poco por lo que decía, buscamos que el fabricante vaya desarrollando tecnológicamente sus neumáticos para elevarlos en sus categorías máximas en la mayoría de sus posibilidades, pero también el consumidor tiene que tender hacia la compra de ese tipo de neumáticos y el apoyo mediante campañas o incentivos pues evidentemente será muy bien recibido. Una pregunta absolutamente práctica nos hacen con el periodo que va a haber de transición entre el etiquetado antiguo y el nuevo. Puede darse el caso de que lleve montadas en mi vehículo ruedas con una etiqueta de partida diferente. Esto no afecta o no tiene por qué suponer un problema, ni mucho menos. No, efectivamente. De hecho, el objetivo fundamental del reglamento de la etiqueta es aportar información en el momento de la compra. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que el usuario, cuando va a comprar el neumático, recibe toda la información. La que sea previa al 1 de mayo, pues estará referenciada al reglamento 1222 del 2009 y la que sea a partir del 1 de mayo, pues ya llevará el etiquetado nuevo. Más preguntas. ¿Cómo se comprueba el cumplimiento de las obligaciones de este reglamento del que estamos hablando y las posibles sanciones por incumplimiento? Bueno, en el caso de España esto se regula desde Ecosan. Si bien las competencias las tienen posteriormente las comunidades autónomas. Son las consejerías de consumo de las diferentes comunidades autónomas de España las que hacen esta vigilancia de mercado mediante pues diferentes técnicas. Por una parte, contrastar inicialmente la información propiamente de la etiqueta, contrastarla con la información técnica que el fabricante aporta a la Administración para efectivamente cotejar que todo lo que se está haciendo es correcto, y en segundo lugar visitando físicamente los puntos de venta y viendo las etiquetas que están allí, si cumplen todas las
obligaciones que se tiene de presencia o no de esta etiqueta en el neumático o por lotes de neumáticos. Sabemos que no siempre es obligado que la etiqueta esté pegada en el propio neumático, sino es posible cuando hablamos de lotes de neumáticos que haya una etiqueta única para todo ese lote, etcétera. Entonces, bueno, mediante, como digo, este tipo de inspecciones, pues las comunidades autónomas irán determinando o irán encontrando posibles incumplimientos. Como decía anteriormente, lo que buscamos es que la competencia sea libre, que todos juguemos en un terreno de juego pues lo más limpio posible, ¿no? Ana, para la DGT, ¿cuándo dejaremos hablar de cadenas con la peligrosidad de montaje que conllevan teniendo soluciones tecnológicas alternativas? Cita los neumáticos all-season, por ejemplo. Bien, o sea, yo creo que la DGT siempre ofrece, digamos, y en el entorno internacional se ofrece esta doble posibilidad, el neumático de invierno. Ya hemos visto que en determinados entornos incentivamos, ¿no?, al uso de neumático de invierno, y la cadena está ahí aportando seguridad y cumpliendo su función. Por nuestra parte, lo que queremos es seguridad y ver el cómo. Tendremos que ver un poco el futuro, cómo va evolucionando. Pero hoy por hoy es una opción y que queremos seguir manteniendo, aunque al mismo nivel, y estamos en nuestras campañas, hablamos lógicamente, como no puede ser, y así nuestro reglamento regula, tanto de la cadena como del neumático de invierno. Fernando, nos recuerdan, hablábamos del estudio, la segunda edición del estudio con talleres, pero hubo un primer estudio también con consumidores que dio datos de conocimiento también muy bajo. ¿Hay prevista una segunda edición? Sería interesante conocer si realmente todo de lo que estamos hablando va calando en quien tiene que tomar la decisión de compra final. Lo podremos plantear, pero vamos a dejar tiempo que la nueva etiqueta llegue, aterrice, se estabilice, lo conozcan primero los profesionales y luego saltamos al consumidor. Es decir, todo lleva un proceso, no vamos a correr antes de andar, los profesionales es clave en todo este proceso. Vamos a dejar que se aterrice y luego lo plantearemos para medir a ver qué conocimiento tienen los usuarios. En esta línea, José Luis, nos preguntan, ¿se ha incidido en la labor de difusión que se va a hacer en talleres, instaladores, etcétera? ¿En el consumidor final se va a hacer también esta misma tarea? Bueno, yo creo que hemos presentado dos elementos que van a apoyar un poco esta actividad. Por una parte, este cartel que vamos a difundir en bueno, pues aproximadamente 35.000 puntos de venta de neumáticos que tenemos en nuestro país, para que por lo menos cuando el usuario entre tenga algo que le llame la atención y le haga preguntar al profesional del taller, como nos estaba explicando anteriormente Mario Pinilla, ¿no? También este vídeo que hemos visto, que vamos a difundir a través de nuestras redes sociales, de nuestros canales en YouTube, etcétera, y que evidentemente se utiliza como elemento informativo. Por parte de Afane, además, pues trabajamos, como también se ha comentado anteriormente, pues con las organizaciones de talleres, explicando cuáles son los contenidos de la etiqueta y cuáles son los datos más relevantes que el profesional tiene que transmitir al taller. Y también estamos muy en contacto con organizaciones tanto de conductores como de consumidores en general, para poder hacer campañas conjuntas de información al usuario, ¿no? Indudablemente, como decía anteriormente Fernando, esto es una tarea del día a día, de trabajo a largo plazo, y al final conseguiremos que la etiqueta consiga posicionarse donde todos queremos. Ana Blanco, José Luis Rodríguez, Fernando López, gracias a los tres por acompañarnos en este evento, esta presentación de todo lo que implica. Podríamos seguir hablando sobre ello, todo lo que implica este nuevo reglamento, esta nueva etiqueta europea del neumático. Lo que toca ahora es ponerse a trabajar, lo que comentaba Fernando, saber qué supone cada uno de los parámetros que se indican, qué implica, y a la hora de tomar la decisión final tenerlo en cuenta. Toda la información, lo comentaba José Luis, lo tienen también en cuidatusneumáticos.com, en la web de Afane. Ahí tienen todos los detalles, ese vídeo, la información sobre las novedades, lo que supone el reglamento, etcétera. Gracias también a ustedes por habernos seguido y seguimos en la carretera, con cuidado.